Hello, hello. Good evening, everyone. Hello, good evening. Good evening. Hello, hello. How is everybody doing? Good How are you? evening. Good evening. Good evening. Thank you so much for joining. Perfect, Good perfect. evening. Hey, good evening. Welcome to the class. Thank you so much. Thank you, thank you. All right, I have some people online, and that's amazing. I'm really happy to have you here, people. Let me see. How are you doing, Miss Carmen Leonora? How is everything for you? Hello, teacher. Hello, hello. How are you doing? Um, I'm tired. Tired. Um, con dolor de cabeza. I have a headache. I have a headache. Oh Yes. my goodness. Headache. 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 No, headache. Headache. Exactly, right? In spelling is like CH. En escritura termina en CH, pero el sonido no suena ch, sino como K. Headache. 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 All right. Also sorry for you, miss, but thank you so much Ah, for joining. I appreciate your effort. I see more people online, and that's amazing. How are you doing? Let me see. Miss Heidi Alicia, how is everything for you? Hello, teacher. Good evening. Good evening, good evening, good evening. How is everything? Uh, I'm tired, teacher. Tired? Really? Oh my Yes. goodness. Was it a difficult day? Difícil? Eh, mm, más o menos. So. Yes. All right, all right. Thank you. Thank you so much. I have more people online, and that's amazing. Let's get started by checking quickly on attendance, and then I socialize something to you, and we begin with practice on today. Welcome, everyone. I'm really happy to have you here. Let's begin checking attendance. Let's see. Miss Aida Milady Martinez. Aida Milady, not yet. I Present continue. teacher. Oh, thank you, Present thank you. teacher. Thank you, thank you. Thank you so much. All right, Miss Carmen Leonor. present. Amazing, thank you. Cristian Rafael González. Present teacher. All right, perfect. Thank you so much. Eduardo Josué García. Present teacher. Amazing, thank you. Fátima Yesenia. Present, teacher. Great, great. Heidi Alicia Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Indira Lisette Enríquez. Miss Enríquez, not yet. I continue. Jessica Beatriz Vázquez. Jessica Beatriz Vázquez. All right, continue. Jessica Jamirel Lozano. Present teacher. All right, thank you, thank you. Jonathan Nehemias García. Present teacher. All right, perfect. José Manfredo Ramírez. José Manfredo. All right, I continue. Jocelyn Giselle Quintanilla. Present. Thank you, Miss. Josué Roberto González. Present teacher. Perfect. Then Catherine Alexandra Flores. Present. Thank you, thank you. Kenny Lisette Salles. Present teacher. All right, thank you, thank you. Luis Alejandro Girón. Present teacher. Perfect, perfect, perfect. Then Mario Alberto Solís. Present teacher. Thank you. Él creo que pasé, pero Moisés sorry. Antonio Vázquez. Mr. Moisés Antonio Vázquez. Okay, not yet, probably. I continue. Néstor Jairo de Paz. Present teacher. Thank you, thank you, thank you. Orquídea Stephanie Pineda. I know you were going to be busy, but thank you so much. All right, then I have Rosa del Carmen Beltrán. Present teacher. Thank you, Miss. Thank you, thank you. Then Saraí Vanessa Díaz. Present teacher.
Perfect, and welcome to your class. Wilfredo Lara Rodés, ¿no? Present teacher. Amazing, thank you. Jamilet del Carmen Marín. Jamilet del Carmen. Right, I continue. Yancy Esmeralda Joya. Yancy Esmeralda. Present, teacher. Perfect, perfect. And Zuleima Esmeralda Garcia. Present, teacher. All right, perfect. Thank you so much, everyone, for your confirmation to class. For the rest who incorporated, don't worry. Thank you so much for your presence. Thank you, thank you. All right, before we get started today, people, I just want to socialize some information with you. And for that, let me share my screen at this moment. All right. Do you see my browser at this point, people? Yes. All right. Perfect. Remember, this is the forum number 2, and I just want to inform that the forum is ready, so you can check the feedback, right? Because this activity finished, but you can check on some information for the feedback. Let me show this to you. Right? You have the forum, and below your comment, there is some feedback that I was writing to you. So you can enter one more time and check the very specific feedback for every one of you, right? So you can check on this one and check on the different comments that you have. This can help you continue improving. So please double check on this one to continue learning, please, 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 all right? Recuérdense que acá el foro ya finalizó. Estuvo activo la semana pasada, pero quiero informarles que ya se dio la retroalimentación, así que les invito a cada uno de ustedes a que vuelva a ingresar al foro 2 y ahí vaya viendo todos los comentarios que se le ha colocado a su comentario. Ahí son áreas de mejora, ya sea de escritura, de estructura, puntuación, ahí va a ir viendo usted los comentarios. Así que le invito a que pueda revisar su retroalimentación para que sigamos mejorando. Similar to this one, the second oral exam is already there. So please, I need your collaboration to check on your scores, please. The same info. You go for speaking and then you can check. And I believe if you click on the gradebook, you might have some information. Creo que si usted entra al gradebook, creo que nos da cierta información también de calificaciones y ahí le muestra a usted cuánto hemos obtenido de puntaje. Entonces ahí se puede llevar un control de sus calificaciones. Pero si no, puede ingresar individualmente a las actividades para poder revisar cierta información. Please, please, please. Igual el examen oral ya está revisado, así que le invito a que revise su retroalimentación. Vea que si en algunos casos el archivo no se pudo reproducir, ahí yo le puse el comentario, entonces revíselo, porfa. Y si yo le coloqué algún comentario que no se pudo reproducir su audio, contácteme a mí directamente y vamos a buscar una alternativa para que me pueda hacer llegar ese audio, solo si lo hizo en el tiempo adecuado, ¿ok? Y si su audio presentó problemas, ¿ok? La idea es que usted pueda demostrar que lo envió en ese tiempo hábil. Esa es la idea, ¿ok? So please double check on that one. Miss Heidi, dígame. Disculpe, teacher, en mi caso que yo no pude subirlo a la plataforma, pero se lo envié a su WhatsApp. No No, cuenta. por WhatsApp no cuentan las asignaciones, no. Por Ok, WhatsApp teacher. no. Bueno. Solo entran por ¿cómo se llama? Por la plataforma. Todo porque igual necesitamos dejar constancia de su progreso y no le podría asignar una calificación cuando no hay un archivo de respaldo. El archivo que me mandó sí lo pudo grabar en algún enlace, Miss. Sí, sí, con la grabadora del celular, digamos. Ah, ok. Y cuando lo Ajá. intentaba subir a la plataforma, ¿qué mensaje le daba? Que no se podía cargar.
Pero alguna descripción específica, porque la primera vez recuerdo que el archivo decía que estaba muy pesado. Por eso teníamos que buscar Sí, otra alternativa. lo mismo me dijo y descargué otras aplicaciones, Ujú, igual el enlace que usted dio, pero tampoco se pudo, no entiendo por qué. Porque ujú, si lo hubiese recortado más del minuto, o sea, ujú. la idea era que fuera de un minuto, ¿verdad? Ya no podía recortarlo más. Correcto, porque un Ajá. compañero suyo igualmente utilizó el enlace que yo les compartí y me habló más de un minuto y no tuvo problemas él para subir el enlace. Sí, no sé qué Entonces, habrá sido. Ujú. vaya, si gusta, me contacta y veamos qué opción podemos tener para que por lo menos pueda hacer el envío de esta última evaluación para no quedar sin tanta calificación, porque en la primera vez creo que me subió un archivo de video que no era el del audio, pero sí le Sí, permitió, ajá. entonces sí teníamos acceso. Ya vamos a verificar si es que existe alguna alternativa, pero Ok. me escribe, Ex- porfa, si usted me escribe, Excelente, yo le profesor. puedo atender. Bueno, perfecto. Gracias. All right, thank you so much. And for the rest, Mr. Nestor, tell me. Hello, teacher. Mhm. Good evening. Good evening. Fíjese que yo le envié el audio como le comentaba la vez anterior, pero tenía duda. No sé Mhm. si llegó o no llegó porque veo que acabo de ver ahí que no aparece mi nota, entonces solo esa era mi duda. Tendría que aparecer. Yo recuerdo que sí la revisé y sí tenía Lo nota. reenvié. Sí tenía nota. Revise la plataforma porque ahora se dio la retroalimentación y ya para cada uno aparece ya la información. Ujú. Ok, Tendría que muchas Una gracias, aparecer. pregunta. teacher. Bueno, un gusto, un Bueno, gusto. otra pregunta. Tell me. Estoy Dígame. viendo las calificaciones y a unas personas les aparece tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y les aparece 10, 10, 10, 10. Ujú. Y esas tareas no son las mismas que los foros. No, esas son tareas de enlace aparte. Y, Me dejó en que alguno. sí, yo también. Porque Cada, yo solo cada, he hecho Ujú. No, en lo este caso le muestro por acá rapidito. Les voy a compartir. Recuérdense que esta es información que se dio al inicio, se socializó el primer día, se hace referencia. Igualmente aquí tenemos el cronograma de las evaluaciones. Esto ha estado desde el inicio del curso y acá están. Esas tareas las que me menciona son estas que están en rosado. Tarea 1, tarea 2, tarea 3 y ahora precisamente que tenemos la tarea 4. Todas se han socializado en clase y a todas se les ha hecho recordatorio que tenemos 48 horas hábiles para hacer el envío. A este punto, ya todas las tareas hacia atrás, todas están bloqueadas y ya no permiten ningún envío. Teacher, Permítame, no sé si permítame. ok, No sé si perdón. tenía alguna pregunta más, Miss Lisette. No, solo eso. Ok, perfecto. Now, Mr. Rafael. Solo, bueno, perdón por la ignorancia, ¿verdad? Pero acá me sale que, bueno, en el cuadro que usted tiene en pantalla, ¿Mm? del mes de julio, nos sale que ahora 3, tenemos tarea 4, el día de mañana examen y el miércoles termina el curso. No, vamos a terminar el No, jueves. ¿verdad? No, vamos a terminar el jueves. Ah, Vamos a alargar. Ujú. pero yo pensé que duraba más. No, esa era mi No, duda. no. Pensé que De hecho, esta es la clase 17, 18, 17. Clase 17 es ahora. Entonces, ahora sí tenemos tarea. La tarea sí la vamos a mantener en la fecha lunes, pero el examen lo haremos miércoles y finalizamos jueves. Así vamos ya con el curso. Ujú. Bueno, All right. solo esa era mi duda. Ok. All right. No problem. All right. Thank you so much. And please check on the feedback. Check on the feedback just to know on this one. And remember, you can also check on the folder. This one, calificaciones. Recuerde que usted puede acceder acá y tiene un archivo PDF donde está el récord de sus calificaciones. Al momento no se ha dado una nueva actualización, así que si de pronto no le aparece alguna nota de las últimas, no se preocupe que no he actualizado este archivo. Por el día de mañana lo voy a actualizar y le notifico para que se ingrese, vea cómo va su récord de notas, para que vea cómo vamos. Todavía nos hace falta 3 puntos para finalizar, o sea, 3 puntos disponibles que usted puede ganar si hacemos los envíos correspondientes. Así que ánimos. Any other question before we get started? Questions? No. Hello? No questions?
No, pues. Ready for class, everyone? Ready, ready? Hello, hello. Are you ready for classes? Yes, I'm ready. Yeah, Sorry, thank you. teacher. ¿A No dónde es problem. que puedo ver mis calificaciones? Perdón. En la carpeta calificaciones, en Schoology. Ok. Pero mañana les voy a poner el cuadro más actualizado, así que si lo ve por ahí y no le hace falta una nota y si le hace faltan calificaciones, es por eso. Entonces hasta mañana yo voy a actualizar y les voy a compartir, les notifico para que usted pueda ingresar. Perfect. Sorry, teacher. Yeah, tell me. No sea que se me vaya a olvidar. Y el Sí. viernes tenemos clase. No, el jueves llegamos a la clase número 20 y ahí finalizamos este curso principiante 1. De por sí, el viernes va a ser asueto, por lo que se ha declarado, entonces tendríamos asueto. Si es que estuviéramos en clase, pues tuviéramos siempre libre, porque igualmente llegamos a la finalización del curso, quedamos pendientes de que nuestra compañera de administración nos pase el dato de cuándo volveríamos a iniciar. Ahí nada más quedamos en comunicación, porque en este tiempo me imagino que ya se les ha solicitado a sus empresas la nueva documentación para la nueva inscripción del principiante número 2. Eso mismo tenía una pregunta, teacher. Sí. Digamos, un curso de eso, digamos, esta sesión que hemos tenido de clases, de aprendizaje, como cuánto tiempo se tarda para el siguiente y así van los módulos. Depende de la administración. Eso sí no se lo podría Ok. asegurar yo, pero se logra o se trata de hacer en el menor tiempo posible. En mi experiencia, ya he tenido cursos que han finalizado un día e inician el siguiente día. Todo depende qué tan rápido entregue el papeleo las diferentes empresas de todos los alumnos. De eso prácticamente dependemos, pero no le podría asegurar yo cuánto es el tiempo. De acuerdo. Gracias, All right. teacher. Okay, perfect, no problem. Miss Haiti. Disculpe, teacher, y en dado caso la empresa ya no otorgue la documentación necesaria, ya no se puede seguir. Es correcto. Es correcto. Ahí Ok, dependemos teacher, de gracias. la empresa. Bueno. ¿Y qué probabilidad de entregar las tareas? Me fue. Perdón, permítame, Probabilidad. voy con Catherine, que ella me había levantado la manita. Dígame, Catherine. ¿Cuántos módulos es principiante? El principiante son 6 principiantes, 6 intermedios y 6 avanzados. Son 18 módulos de todo el curso. Ah, ok. Perfect. En Miss Lisette. Perdón. Probabilidad de entregar las tareas, de verdad se me fue eso. Me Fíjese que, confundí lo que eran los foros. fíjese que por el tiempo que ha pasado, por las notificaciones que se les han dado en vivo, por los recordatorios en el grupo de WhatsApp y el cronograma que se ha pasado, ya no podemos aceptarlo. Bueno. Solo quede pendiente que nos hace falta un examen escrito y nos hace falta esta tarea que ahora se la socializo, pero todas se las he estado socializando en clase. Usted ha estado conectada en todas las sesiones, Miss Lisette. Sí, solo en Claro. una no pude. En todas las clases yo les he compartido toda la información, cómo lo realizan y cómo me los mandan. Entonces, nada más, estaré ahí pendiente de las últimas asignaciones para poder subir un poco la calificación. Ok. Bueno, let's see. Let's check on this one. Let's get started. We have beginner number 1. And take a look at this one. What class are we having today, people? 17. Class 17. 17. Exactly, 17. What date is today? ¿Qué fecha tenemos ahora? Ahora es July July 3rd, 3rd. And the year? 2023. 2023. Perfect. Now repeat after me, people, so we practice. July 3rd, 2023. Everybody. July 3rd, 2023. 2023. Perfect. 2023. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. We check on information for unit number 4 and take a look at this one. Oh, what's the name of this unit, people? What is the name of the unit? Unit 4. Address. Unit number 4, but what is the name? Name of the unit? Address and place. Addresses and places. That's correct.
Thank you so much. To get started on today and to check some information, let me socialize the first practice to you and we begin, learning and practicing. Let me start the live quiz and I show this information to you. Give me a second and I get everything ready. We review some information from the past class. And for this one, all right, you have the link over WhatsApp and at this moment you have the link over Zoom as well. I need your collaboration access to the practice, please. Thank you so much. Perfect. Thank you, thank you. Thank you. I have 7 people so far. Thank you so much. All right, thank you. 12 people. Thank you, thank you. More people coming back, coming in. Thank you, thank you. 16. Thank you so much. Let me explain to you this activity. When we begin, you will see some sentences or some phrases. You see alternatives and your responsibility to select the correct answer. Everything is on your device, right? So you check your device, your cell phone or your computer, and you select correct answers. That is what you do, right? Before we get started, people, where do you see the phrases or the questions? In my device or on your device? Where do you see the exercise? In your device. In? In your device. Exactly. In your case, it's on my device, right? What are you going to see in the exercise? What do you see in the exercise? We have phrases, and what else? What more do we have in the exercise? Do you remember? What do you see? Address. It could be addresses, it might be. So you have phrases and you have alternatives on the device. And what is your responsibility? What do you do? Check and mark the correct. Thank you so much. You check and check the correct answer. That is what you do. Are you ready for the first practice, people? Hello, Yes. are you ready? Yeah? Yes. Yeah. Let's do it. Why not? Thank you so much. Let's Yes, teacher. begin. Thank you. Thank you for that. Let's begin.
Okay. Thank you so much for your time in the practice. I see that many of you are you already finished, and many of you are about to finish. 30 more seconds, and then we begin with the feedback. Thank you so much, and good job, everyone. Thirty more seconds, and then we finish on this activity. All right, comments, people. How was the practice? Easy, so, or difficult? How was the practice? So. So. All right, what about the rest? Difficult. Difficult. Interesting. Interesting. Don't worry. We check at this moment and we receive the feedback. So don't worry about this information. Let's work together to check on this one. And I need your collaboration on this exercise. Let me make it bigger. All right, check on this one, people. What should be the correct and complete phrase? How do we say this one? Number one. On Los Próceres Boulevard. On Los Los Próceres. Próceres Boulevard. Exactly. Thank you so much. Remember that for this one, for streets, what preposition is necessary? Edward? On. Exactly. That's the one. Some of them might be new for you, but don't worry. We double check on this one. What about for this one? For Sonsonate, we say? In Sonsonate. In Sonsonate. This could be new for you, probably. But today we have the feedback. Don't worry. We say in Sonsonate. What about the next one? What about work? We say? At work. At work. Exactly. At work. Thank you. Next one. The corner. We say? On the corner. On the corner. It's possible to go on the corner. Yes, it's possible. Why not? Let's go for the other one. The neighborhood. In the neighborhood. In the neighborhood. Exactly. Perfect. We say in the neighborhood. What about on number 6? We have two alternatives. How do we complete? I am in school. In the school at the cafeteria. At the cafeteria. All right. In school at the cafeteria. Everybody, in school at the cafeteria. In school at the cafeteria. All right, thank you so much. Let's go for number 7. Let's read together. My relatives go to the mall. Everybody? My relatives go to That is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. exactly on Roosevelt Street. Thank you so much. And the last one, please, let's read together. Tell him that we are. Tell him that we are At the meeting room with everybody. Thank you so much. Thank you. At the meeting room with everybody. Thank you so much. At this moment, we are using 3 prepositions, and we use them to talk about places. What are the prepositions we are practicing, people? Can you tell me the prepositions? On, in, and at. That's correct. Let me show this to you. We have some information, and let's use this one as the practice. And this part, we have a combination of information, prepositions of place and time, because these 3 prepositions, they have 2 different functions. They can give reference of time, and they give reference of place.
two possibilities for prepositions. Take a look at this one and let's consider in at this moment, all right? Let's check on that info first. Let me see in this one. All right, the first one for in, what is the first use we have, people? We have it for Countries and countries, cities. And cities. countries and cities. And what is the preposition for countries and cities? In. In, right? We say El Salvador, what is the preposition? In. In, all right. Let's see, the United States, we say? In the United All States. right. We say San Miguel, we say? in San Miguel. Thank you. We say Santa Tecla, we say? In Santa Fe. Exactly. Perfect. You see in this one, we use it for countries and cities. Then let's go for the other one. Let's check the next one. I will skip this one because this is for time, right? Esta ya la repasamos por tiempo. Entonces nos vamos a enfocar en las de lugar. Pero usted conoce que el in también sirve para tiempo. What about the other use, people? It's for Buildings and closed places. enclosed spaces. For example, a stadium, it is a place that is closed, right? Or it is a building, a construction. Right? You say, in the house, in the stadium, in school, we can give reference of this one. For example, if I tell you Metro Centro, what do we say? What preposition? In, all right. If I tell you, for example, hospital, we say? In the hospital. In the hospital, exactly. Exactly. So we can use this one for buildings and enclosed places, something that is surrounded, right? Esa es la idea, que lo utilizamos con edificios o lugares cerrados que tienen un perímetro, o sea, que tienen un borde, por decirles algo. Se transfiere tanto al país, porque el país tiene fronteras, ¿ok? Entonces estamos dentro de un lugar. Decimos in. Para eso utilizamos esta preposición. And the other one, the other uses are for time. Vea que los siguientes usos que tenemos en pantalla no los vamos a enfocar tanto porque son algo que ya conocemos. Month, years and seasons. Ve que aquí está la combinación de las preposiciones con sus diferentes usos. What is that? Tell me. Bueno, no, porque todavía no va en on. A darle de on. Ahí vamos, démosle al on. Sí, No es que problem. me queda una duda porque Dígame. decía on boulevard. Pero boulevard sería un lugar. Es porque hace referencia más que todo a la calle. Un bulevar hace referencia a una calle o una avenida. Entonces se puede utilizar con la misma preposición, haciendo referencia a calle o avenidas. Street or Yo me avenues. equivoqué porque puse in boulevard, pero después vi que decía on boulevard. It's on, exacto. Es on. Tiene que ser on porque, como le digo, hace referencia como que es una calle. ¿Ok? Simplemente que se llama boulevard, pero es una calle. Calle o avenida. Okay. Let's check on the next one. Thank you so much for that. The next preposition, as you know, is on. And let me see. We have the first use. This is for place. Right? Los primeros tres son de tiempo, así que de eso ya los estudiamos un poco. Nos enfocamos en los demás usos. What is the next use for on? Transport. Transport. And we say bike. What is the preposition? Bike. Bus. All right. Bus. On Bus. bus. All right. What about car? A car. But On car. In this one, we say in the car. Actually, this is for big transportation. Generalmente el on sí es para transporte, pero cuando son grandes los transportes. En el carro decimos in the car, no on, right? Bus, like that one. And the other one, it's for the bike. Exactly. Pero la moto es para uno. Sí, en este caso sí, on.
Es que se transfiere para transportes grandes o algo que usted va sobre algo por cómo lo va, por la posición, digamos, on bike, que lo va montando, no va sentado. Entonces, por eso utilizamos on bike, Sí, on si es motorcycle. transporte pequeño, quizás. Para esos dos es excepción, ¿ok? Transportes Pero por lo pequeños menos cerrados. carros, pero para carros utilizamos in the car, right? In the truck y todo eso así. Ujú. And the next one, what is the next use for on? Surfaces. Surfaces, right? Hot. The surface, right? In this case, what is the meaning of surface? Do you know that one? ¿Qué Roof. significará una surface? Superficies. Exactly, thank you, Luis Alejandro. Es una superficie, right? For example, if I say roof, que sería techo, what is the preposition for roof? On roof. On the roof. What about wall, right? Digo pared, we say? On the wall. On the On wall. wall. On wall. On the wall, exactly. On That the is wall. how we work on that one. On, right? Because it is in contact with a surface. Cuando está en contacto con una superficie, entonces ahí, de lugar, sí utilizamos on, right? What Teacher, about, tell me. ¿y esa preposición es igual a la preposición del lugar o tiene alguna diferencia? Estas que marqué ahí son de lugar prácticamente. Ujú. Porque ¿Dónde está está usted? Ujú, dígame. ajá, es que yo he visto cuando dicen out, on, Ujú, out y inside, todas esas. ujú. También son de lugar todas esas. No son solo estas tres las preposiciones de lugar, pero estas son las que estamos enfocando por el contenido que tenemos. Más adelante vamos a ver un poco más de preposiciones que igual de como behind, between y todas esas. Pero por el momento nos enfocamos en estas tres y con los usos particulares que cada una tiene. Okay. All Thank right. you. Okay, no problem, no problem. All right, so we have some information like this one. What is other possible combination for a surface? ¿Qué otra superficie pudiéramos mencionar para ponerle on? On table. On the Floor. table. Ajá. On Floor, no, teacher. On the floor. Exacto, en el piso. On the floor is possible. Let me copy that On one. the chair. All right, on the chair is also possible, right? Because it is in contact with something, right? Porque está en contacto con algo, podemos decir on. On the bed. On the bed, it's possible, right? It's possible, right? Because we're making reference about the location, about the place of something. Yes, thank you so much. Room. On the room, in this case for room should be in. In. In, exacto, porque es un lugar cerrado. Entonces, si se recuerda, para edificios y lugares cerrados decimos in. Entonces, hay que ser in the room. Teacher, Tell me. I have a question. On a bike, I can say ride a bike. Exactly. Yeah, in this one, it is particular for this type of transportation. For example, you can drive a car, but it is not possible to drive a bike. In this case, you ride a bike. It is for the position you have when you are making use of this transportation. That's why you say ride a bike, ride a motorcycle, or also you can say ride a horse, right? You don't say drive a horse, you say ride. That is the one. It's because of the position you have when you are using this means of transportation. But it should be ride, not drive. Okay. Perfect. Thank Teacher, you. Tell me. en este caso se puede utilizar on horse. Yeah, exactly. Yeah. You don't say in, right? You don't say at, you say on. Está sobre algo. Okay. For that reason, you say on. Similar to on a bike, on a motorcycle, or you can say, as in this one, on a horse. ¿Y cómo es para decir en una tabla de surf? On a surfboard, the same on, it's possible,
right? Because you are on top of something and making contact with the surface on a surfboard. Like this one. Let me get my editor a little bit bigger and higher. On a surfboard, like this one. It is possible like that. Any other questions so far? Hello, hello, questions? Are you here, people? Hello? No, teacher. No están acá. Are you here? Sí. No, Hey, no, no people. las preguntas. Okay. No question. No questions. All right. Teacher, y All para las right. brujas. What Encima de la happened? escoba. On. On escoba. ¿Cómo es? Exactly, on. Broom. On the broom, yeah. Porque va sobre. No puede decir in porque no va dentro. Exactly. On broom. On Teacher. the broom. Yeah. Tell me. Teacher, Yeah. fíjese que yo estoy teniendo bastante problema con lo del Inter. Ya reinicié mi router y todo. Y bueno, lo apagué, perdón, y lo volví a encender, pero sí me está fallando un gran montón. Así que le voy entendiendo lo poquito que me va dando. All O sea, right, lo del perfect. Inter, va. No problem, no Sí, problem. porque Si sí gusta, tengo un gran problema. a veces cuando la conexión no es tan estable, puede mantener su cámara apagada, porque eso a veces nos ayuda un poco porque ya no se dedica mucho ancho de banda a mandar video en la conexión que está. Entonces puede mantenerla apagada para poder tener acceso y poder escuchar en vivo la información. Si no, recuérdese que también tenemos el acceso a las grabaciones, así que usted puede ver la clase después. Eso no es ningún problema. Vale, gracias, teacher. All right, perfect. But thank you so much for the notification and for your effort. Muchas gracias igual por su notificación e igualmente por el esfuerzo de estar siempre conectado. What about the other one? Let me see the next use for this one. Let me get ready for that. The last one. What is the last preposition, people? At. At. Exactly. And in this one, what is the use for place? For the preposition? Place it. Exactly. This is when you are very specific about something, all right? Different than the one in, all right? Vea que usted me puede decir, teacher, pero entonces, ¿cuándo voy a ocupar in y cuándo voy a utilizar at? Si escuela, me va a decir, es un edificio también. Entonces, ¿qué pasa? In this case, at is more specific about the location. In is very general, right? In a very general form that you are in a building, but at is very specific. So if you want to make reference to at, you are saying something very specific. Let me show you a quick example about what I'm saying. All right, let's see. Imagine my example. I am in school at, let's see, the principal office, right? Me han llevado donde el director, así se dice director de una escuela, principal, right? So in this one, I am giving reference about a general place, and after that, I give reference about a specific place. Check on the example. Which is the general place, people? Check on my sentence. Which is the general place? Por decirlo así, Mhm. mall, que es supermercado, sería general, sería con I. Check my example. Sí, ya nos vamos a pasar un ejemplo, pero enfoquémonos en el ejemplo que estamos acá para comprender la situación y después nos vamos a otro ejemplo. Which is the general location in my sentence? School. I am in school. In school, exactly. That is very general. And what is the specific location in school? Principal office. Principal office. Exactly. For that reason, at is very specific, right? If you don't want to provide more information, it is possible to say, I am at school. Check on this one. Déjeme modificar mi oración acá. And I can easily say, I am at school. And there is no problem.
It depends on how you want to share the information, let's say, right? Because at this one, I am at school, very specific, but I don't want to give more details. Vea que yo en lugar de decir in school, puedo utilizar igualmente at school, pero acá yo ya no voy a brindar otro detalle de dónde estoy dentro de la escuela, sino que ahí estoy en la escuela, no problem. Depende de cómo yo lo quiera organizar. Si hay un lugar que yo quisiera dar un dato general y un dato específico, entonces sí hacemos combinación. In and then at. Miss Lizette, creo que tenía un buen ejemplo y disculpe que la haya interrumpido. Dígame. Perdón. Dígame, No, I am in mall. In the mall, ¿verdad? Ahí le vamos a poner metro para la referencia, right? In the mall, and the specific location, Miss Lizette? Alguna tienda de zapatos, por decirlo así. Tell me the name. Ah, okay, at Siman. All right? Why not? It is possible, and that's correct. Because you are saying, first, the general information. Hey, I am in the mall, but the mall is big, right? Imagine you are talking to a friend. Hey, where are you? I am in the mall. All right. Imagínese si usted le habla a su amigo y le dice, I am in the mall. ¿Sabe usted dónde está su amigo? Sí, pero es grande. No es tan específico. Pero si la persona ya le dice, I am in the mall, at Siman, ya se va delimitando, aunque Siman puede ser muy grande, pero ya como que vamos llegando más cerca del lugar donde la persona está. Y ya después, you can be more specific even, right? And you can say, at Siman, let's continue with my example. At the men's clothes, right? I can be very specific at the men's clothes. That is the section inside this store, right? So it is possible to be very specific. Now you know the location of the person. Vea que ahora después sí ya va a conocer la ubicación de dónde está esta persona, porque ya le fue diciendo en Metrocentro, en Simán, y ya después incluso podría decir bien específico en qué departamento está, en la ropa de hombres. Ahí sí ya es muy probable que sepamos dónde está la persona. But it is possible to use this preposition for place. Tell me. Con eso que acaba de decir, pero si le dice específicamente Metrocentro, no sería at Metrocentro. Es lo que yo les mencioné al inicio. Si usted no quiere dar más detalles, solo se queda al Metrocentro. ¿Verdad? Depende de usted. Ahí va a depender de lo que usted quiera dar. Si me combina dos detalles, uno general y uno específico, entonces el general va con in y el específico va en at. Pero si yo solo I am at the mall, estoy en el centro comercial y hasta ahí ya no doy más detalles, me quedo con at. O puede ser in también, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos es válido. All right, thank you. Thank you so much for that. Tell me, let's do a practice, all right? The other are for specific information for time. Vea que acá en la práctica tenemos igual información de tiempo y de espacio y de lugar. Now, let's do a practice. At this moment, let's do the second activity, please. Let's see. Yeah, let's do the second activity, please. And I will give you the chance to work in small breakup rooms. You work together and work on exercise number 2. Read the phrases and try to help each other to discover correct alternatives. For this exercise, you are going to type the information on the practice, all right? That is what you do, all right? Let's work in small breakup rooms. Let me see. We are 26. I believe groups of 4 would be nice. All right. Let me copy the link to you because I need to give you this one so you have it as a reference. I give you the practice and you can work on this exercise. Les comparto por acá el enlace de la práctica, que es justo lo que usted está viendo en mi dispositivo. Usted va a tener acceso a él, al archivo, y ahí de una vez está la práctica. Guárdelo, lo vamos a revisar, pero téngalo por ahí en mente o por ahí márquelo, porque aquí está la información de cuando utilizamos las diferentes preposiciones y eso es de ayuda para nosotros. Now,
Let's work together and tell me what exercise are you going to complete? Exercise 1 or exercise 2? Exercise 2. Exercise 2. And what do you have to do in that exercise? What action are you going to do? Are you going to select options? You're going to? In the Everybody? exercise too? Exercise 2? Right. Right, exactly. Right. Only exercise 2, please. I will give you 5 minutes to work on this one. Voy a dar 5 minutos para que en grupo trabajen y resuelvan el ejercicio. Solo ejercicio 2, ¿ok? No se me vayan a ir a la parte 1, que la parte 1 sí es de preposición, pero es de tiempo. Y el tiempo ya lo más o menos manejamos bastante bien. Entonces, el número 1 es de tiempo, así que no se enfoque en ese. Váyase hasta el ejercicio 2 y acá usted como grupo vaya completando con la preposición adecuada. Cuando finalice, remember this is similar to the homework assignments. Esto es bastante similar a las tareas que hemos hecho. Se le da clic en Finish, le da después en Check My Answers y la plataforma le va a mostrar cuáles de sus respuestas han sido correctas. Si están correctas, se los marca en verde y ahí usted puede decir. Let's see, let's work on 2. Vamos a hacer 2 rapidito. Number 1, what is the preposition for number 1? In the kitchen. At the kitchen. All right, at or in? At. All right, let's go for at, no problem. What about the floor? El piso, we say? On the In floor. the floor. On the floor. On the floor, all right, thank you. All right. ¿Será que estamos dentro del piso para decir in? Estamos sobre el propio. Sobre, on. Thank you. All right, check on this one. It is not at. Si no es at, entonces tendría que ser In the kitchen. in the kitchen, ¿verdad? Recuerda, es un lugar encerrado, all right? That is what you work on, right? Eso es lo que usted va a trabajar, pero usted compléteme los 20 ejercicios y luego chequea. Y después comenta con sus compañeros para ver qué opciones pudieran haber sido si es que existe alguna área de mejora. Are you ready for the practice? Lo hacemos individual y lo comentamos en el grupo que va a ser. You work together. Trabajen juntos si quieren. Ahí vayan viendo ustedes y vayan viendo, comentando y van completando la información. ¿Ok? Ya después dan una sola chequeada a todos. Porque si no, va a haber mucho tiempo en silencio que en todo lo que yo lo realizo y el otro. Así que vayan haciéndolo en vivo. Si alguien del grupo puede proyectar la pantalla como yo lo estoy haciendo, puede hacerlo. Así todos lo van trabajando. Y lo chequean. Solo la persona que lo proyecta lo chequea y usted sabe que contribuyó para las respuestas. No problem. All right, let's begin. 5 minutes and let's work on this one. Thank you so much.
March. Monday. Que sería en la mañana. Y yo no sé, yo siempre que como hay bien resultados. Es que es de salud, me van a dar noticias ya hay 19, ya casi varias veces, como a esta hora, igual lo voy a salir. at night. Yes. Sí, ¿verdad? Sí. 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 Teacher. Ahí estaba, ¿verdad? Yo oí que dijo. Tell me. Tenemos una curiosidad. Dígame. Estamos entre Christmas, at Christmas, y tenemos la número 8 como Christmas Evening. Es como la noche de Navidad, ¿verdad? Sí, evening sería, ajá. On Sería Christmas Evening. I don't know. Chequenlo y me cuentan. Esa es la actividad. Es que nosotros tenemos esa duda porque, vaya, por ejemplo, en este screenshot dice aquí que es periodo de festivales como el Christmas, solo Christmas. Ajá. Y aquí dice que es Special Day, es como ya un día en específico. Es como este que dice Christmas Evening, ¿verdad? Ok. Pero ahí le contamos. Chivo, denle y me cuentan y ahí vamos a tener la retroalimentación. Don't worry. We're missing time. Nos quedan 2 minutos nada más. Apresuren el paso, porfa. Si no, nos quedamos ahí a medias. Ok, thank you. Bueno. Thank you. The 5th of April. At the... April, in. Sería in. Hola. Sería Yo in. creo que in, ¿verdad? In the evening. No. In the evening. The evening. In the evening. Evening. The evening. La siguiente creo que aquí sí va el on que estabas diciendo. Ajá, On porque Christmas evening. Christmas, On Christmas evening. the weekend. On the weekend. Dun, dun. On the weekend. Ajá, on, pienso yo, no sé qué dice. On the weekend. Eso estoy buscando ahorita. No sabría decirte, On. fíjate. Ajá, eso estoy viendo ahorita. No me contestó. Y que Sí, alguien yo se pienso meta. que es on, según los ejemplos que vi, on the corner, on the for evening, on the Pero Esther. es que eso es... a mí No. me parece más que sería in the weekend. As the weekend. Que el ejemplo está en at the weekend. As the weekend, ¿verdad? Sí. At the weekend. Weekend. At weekend. Sería para hola, teacher, y para las calles es in no, street. How do we say? Remember last class. Acuérdense la última clase. ¿Cómo decíamos? On. Thank you. Sunday. Pero, o sea, según lo que dice la explicación del on, sería en el caso de surface. También aplica para superficies, pero para calles igualmente. Está sobre. Es que como ahí la explicación no dice que puede ser para calles también en ese caso. Pero recuerda la clase de ayer. De ayer del viernes. Pero como nos estamos basando en el ejemplo de aquí. Ok, entonces yo les comento que on también es para calles. Okay. No problem. También les comparto Sí, el que como dato nos extra. estamos guiando Por la o sea, en el información, ejemplo. es correcto. Ajá, En la correcto. información no está y no está explícito que diga on, pero sí es parte de. Ya, ok.
Perfect. Thank you, thank you. Let's keep it up. Thank you so much. We have the final minute. Nos queda un último minuto para poder Uy, chequear. Thank you, thank you, thank you. ahorita. Gracias. La otra sería On Monday morning. Se agarró con las manos de la masa. And at the year. No. No, creo que sería at, No, porque es in. un día y una mañana específica. Sería in. In, Ajá, in. 90, Ok. Sí. 97. Y Y ahí sería at night. at night. Ajá. Teacher. Yeah. Hoy. Con los compañeros acá, y por lo menos de mi parte, sí yo les decía que ¿Qué hora entra el teacher? Yo pensé que la clase estaba grabando ya. a veces, o sea, sí doy como el qué va, qué preposición va, pero el por qué no me queda muy clara. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de in the mall o at the mall, se podría, pero no sé si entendí bien porque era un espacio abierto, un espacio general. Reducido. El in es un espacio que tiene como un borde, un lugar cerrado, digamos, no necesariamente cerrado al aire libre, sino que tiene un borde o que tiene cierta dimensión, digámosle, porque igual un país, podemos decir, I live in El Salvador, considerando la frontera, ¿verdad? Que siempre existe como un límite de ese lugar. También aplica para lugares, en este caso, puede decir in the mall, in the school, no literalmente porque el lugar sea cerrado y techado y que no tenga acceso al aire libre, no se define por eso, sino que porque hay un límite en el lugar, ¿ok? En este caso, para eso utilizamos el in. El at también es válido, pero el at es como para brindar un dato súper específico. Por eso les decía yo, si usted gusta, ahí depende cómo usted lo quiere decir. Si usted quiere decir yo estoy en español, no hay mayor diferencia. Si usted dice yo estoy en el centro comercial, o sea, no le decimos más específico, ¿verdad? ¿Y en dónde? Ah, en tal lugar, ¿verdad? Yo estoy en el centro comercial, en la farmacia, ¿ok? Siempre utilizamos en, no hay ningún cambio en preposición. Pero en inglés sí, nada más para el más específico es at. At. Por Esa es la ejemplo, única diferencia. Digo. En el ejemplo 5 que dice at home, puedo usar at home, pero no podría usar in the home. Exacto, por la palabra. Esa es una excepción que con home generalmente ya tiene como una combinación fija, digamos. Entonces ya utilizamos siempre at home, pero es por la palabra, son excepciones. Es como at work. Exacto, también como at work. Ajá. No decimos in the work, I am at work. Exacto. Let's check. Chequen su progreso y veamos cómo nos fue. Okay. Oh. The first part was not complete, right? So don't worry. Let's go on the second one. All right. In, on, at. All right. On. Probably the second one is more specific. En 15 pudiera ser que la 15 sea un poquitito más específico por tener un dato diferente, porque ya nos da un poquitito más de información, ¿ok? Porque ustedes los tienen con on, ¿verdad? Pero podría Entonces ser ahí quizás sería at. porque tal vez está ya dando, no sé, un dato más específico en relación al primer, al Baker Street, tal vez. Pudiera ser. Entonces en 12 sería on the shots. Let's see, ustedes tienen in the shops. Let's see. Let's see. At the shops. Yeah, we can say at. Específico. Como no tenemos un contexto, a veces parece un tanto confuso, ¿verdad? De decir, hey, ¿y entonces cuál vamos a utilizar? Porque en algunas se puede utilizar dos, dependiendo del contexto que usted quiera dar. In the shops podría ser válido también, no es totalmente erróneo. Y para las calles on, tampoco es errónea su opción. El ejercicio está configurado de esa forma para entender at
pero créanme que las dos opciones son válidas. Sé que lo tenemos bien, so no ¿Verdad que problem. sí? Ajá. Claro, Sí, claro, porque claro. ajá, Ujú. esa parte sí me Exacto. Porque confunde un sería, poco. Exacto. sería, ajá, sería sobre la calle, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces el on es Ajá. una respuesta válida, no hay problema. Ah, Ahí pues tal vez quedamos si la bien. persona le dice el at, es como que estoy en este lugar específico. Tal vez por eso el ejercicio se configuró con at, pero el on es válido. Ujú. Yo Tienen creo 10, que cabal. teacher, yo creo que aquí teacher, que con lo que hablamos, güey, Ajá. como en el español, que ya hablando ya podemos usar, o sea, cualquier tipo, con lo único que nos demos a entender, pero gramáticamente sí hay como las palabras bien exactas, quizás. Para inglés sí Ujú, hay muchas palabras que son bien específicas o que nos dan más contexto. En el español a ujú. veces una misma palabra la utilizamos en tres contextos diferentes nosotros sin darnos cuenta porque es el uso del idioma. Pero en inglés sí hay como que una que es mejor que otra alternativa. ¿Mm? No, o sería por el caso de que en el inglés tratan de reducir la mayor cantidad de palabras posibles. Pudiera ser también, aunque Ajá. aquí no sería una reducción, sino que solo la mejor opción porque siempre tiene una preposición. ¿Mm? Ok. All right, Excelente, perfect. gracias, teacher. Thank you so much. Now, people, thank you for your time. Let's return to the main room. Thank you so much for that time in the practice. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Hola, hola. Este ya es la sala principal, ¿verdad? ¿O es otro grupo? Hello, hello. No, the main one, the principal. How was the time in the practice, people? How did it go? Everything okay in the practice? Yes. Yes? All right, thank you so much. I was checking and I was, working with you and you were doing fine. So congratulations to you. It was nice to see you working together on this exercise. You did great. Remember to check on the information on the activity and try to have more practice. I will also share more information to you so you have a clear idea about the content for prepositions. But in general terms, congratulations. Let's continue learning and getting more information for today. All right, today we have an objective, and let me see. All right, and together, people, listen to this one time, and then we practice. Listen at this moment. We will be able to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. That's today's objective. Let's read together, people, and let's read in three, two, one. We Everybody? will, We we will will be be able able to to ask ask and and tell tell people people the the specific location of specific place, of the place, direction direction surrounding surrounding my my workplace. workplace. Direction Workplace. surrounding my workplace. Exactly. Right. So we talk about places surrounding my workplace. What is the meaning of surrounding? Does anybody know? Alrededor. Alrededor. Exacto, alrededor. So today we check on that info, right? In places surrounding the workplace. All right. Thank you. Thank you so much. Let's see on this one. Let's have some information, but before this one, let's have a conversation as a reference. Let me guide you through this and let me copy this one. All right, check on your books, please. And at this moment, we are going to pay attention to page number. 41. Uh-huh. What page are we 41. working on? 41. 41. 41. Exactly. Thank you so much. Page 41 on today's practice. Today we have a short conversation that we are going to practice. And tell me, people, what is the name of this man? Will. Will, Huh? Will. Will. But complete sentence, his he. name Name is Will. is Will. Exactly. And what's the lady's name? Her name Tania. is Yeah. Tanya. All right, thank you. Remember complete sentences. That's what we're practicing. His name is, her name is. Perfect, perfect, perfect. Now, let's work together on this exercise. First of all, let's
change the order. I give you the chance to look for new words and to see if there is anything I can help you with on pronunciation. I give you 1 minute, check and read the conversation and tell me the new words for you, right? We begin. Thank you. Teacher, Tell me. how do you say Melbourne? All right, thank you so much. In this case, you say Melbourne. That is the proper name. Like Santa Ana, Melbourne it's a name. It's a proper name. Melbourne building. Building. Melbourne building. Yeah. Mhm. Building. Exactly. There you are. Escuché, Building. mister, ¿cómo era? You say Melbourne. That is a city, right? Melbourne building. 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 I B. don't Building. like it. All right. Thank you so much. Any other new word for you people? Pronunciation or meaning? What do you mean? Building. Mhm. Exactly. You say B. Building. Building. Mhm. Building. Melbourne. Yeah. Yeah. Exactly. Es building y building. Mhm. Building. B. Exactly. The letter U is mute. So don't say U. You say building. La letra U es muda, no suena. Solo decimos I. Building. Any other word that I can help you with? O sea que cuando dicen bodybuilding está mal dicho. Tendría que ser bodybuilding. Para el gimnasio era bodybuilding. Ajá. Ya ve. Recuérdese que nosotros en el español leemos las palabras a como las entendemos en el español. Entonces, nosotros, como no es nuestro idioma, tendemos a leerlo tal cual, ¿verdad? Tal cual. Hacemos ese tipo de cambios en el idioma, digamos. Acabo de salir de la ignorancia, gracias. Teacher, Nah, how don't do you worry. say Ajá. how do you say interview? Perfect. Let me see in this one. Like this place. That one. You say like this. Interviews. Interviews. Mhm. Interviews. Interviews, correct. Interviews. Interview. Exactly. Interview. Perfect. Yeah. There you are. Interview. Interviews. Mhm. Interviews. Perfect. Correct? Yeah, it is. Yeah. Mhm. Any other new word for you people? Pronunciation that I can help you with? Training center. In pronunciation. Training. Training. Training is correct. Yeah, training. Yeah. Training. Exactly. Yeah. Training. All right. Yeah, it's correct. Training. With E, right? Training. Building between. Teacher, how Tell do me. you say between or between? Between. 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 La W muda. Between. Suena, pero no como una when, no suena como una así, sino que, pero sí está presente en cierto sonido. Between. Hace el sonido win. Between. Ujú. Any other question? Tell me. Sorry? La parte de between. Between. Tenemos Tenemos main. Main. Okay, main. Main, correct. Tell me.
Only to the building or main. Any other new word, people, for you? No, All teacher. all right, let's begin with practice. I will put everybody on mute and I will ask you to keep your microphone in mute at this moment because I need your collaboration to listen to this conversation. I read, you listen. If you want to practice on your own, do it, but on mute. All right? Si usted gusta practicar, puede hacerlo, pero deje su micrófono en silencio para que todos puedan escuchar la pronunciación. Let's do this one. Listen to this. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Second time, listen to this one and then we practice. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Now, let's do it together. All the boys will, you are going to be Will, and all the ladies, you are Tanya in this conversation. So boys, read together. Ladies, read together. Boys, ladies, boys. We alternate on this exercise. Boys, are you ready to begin? Are you ready, boys? Yes. All right. Let's do it. Let's read. Everybody from the boys. 3, 2, 1. Thank you. Hello. Hello. Hello, Hello. can you Can help you me? help me? What is Is the the Melbourne Melbourne building? building? I don't I live don't here. live here. Ladies, don't worry. Don't worry, there are 4 Don't buildings. worry. Which There are one do 4 you need? buildings. Which one do you need? Mhm. A girl Girl. told me to go to the building on Main Street. Building on Main Street. I know I it. know It's it is down the down a street on street the on left the left side. side. On the left On Main side. Street. Thanks. Thanks. I have Thanks, to I have ask to you ask you something something else. else. Is there There is a training training center? center? A train center. There are a lot There are a A lot of lot of training training centers center on on the the center building on the between building Main and Main King between and Main Street. King and Street. Kind Street. King Street. I have some I have some interviews there. there. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye bye. All right. Thank you. Bye. Thank you so much. Let's check on something before we move on to more practice in a little bit more of individual practice. Remember on this info, people, and let's work on this one. Let's work on intonation for this one, right? Remember, can you help me? Second part goes up, right? Repeat after me. Can you help me? Everybody? Can you help You me? help me? Help Can me? you help me? Can you help me? Thank you. And this part, this is more emphasis, and then we go down. Recuérdese que en las WH question, la fuerza de voz va al inicio, en la WH word. Where, like where, ese lleva un poco más de énfasis que las demás. Listen and practice. What is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? Is the Where is the building? milk? Where is the Melbourne building? All right, thank you so much. Check on this one. Vea acá la siguiente pregunta que tenemos. ¿Qué palabra vamos a ponerle más énfasis? Which, exactly. Listen and practice. Which one do you need? Which Which one do you one do you need? Exactly. Which one do you need? Let's see the next one. Up, the next one.
On will. What is the word with emphasis? Is there a training center? What? But the emphasis is where? There ¿Dónde are está el énfasis? Center. Training center, exactly at the end. Exacto, ahí sí vamos, al final ponemos un poco más de énfasis. Listen and practice. Is there a training center? Is there a training center? Is there a training center? Exactly, thank you so much. And that's pretty much it, right? And with that, we have covered all the questions. Now, last practice before we go for some explanation. I give numbers to this one, and I will assign a participation to you, right? So we have some individual practice. 5, 6, 7, right? 7 people will participate at once. Vamos a hacerlo como individual, pero vamos a trabajarlo mejor por participaciones. Eduardo, tell me. No, pensé que para participar había que levantar la mano. No, démosle, pero ahí le vamos a dar chance. Eduardo, no problem. Pero lo vamos a hacer con participaciones, no con toda la conversación, porque si no, solo tendríamos a 2 personas, una persona que sea Will, otra que sea Tania. Entonces, yo le digo su nombre y le asigno un número. Digamos que yo digo Pedrito, número 3. Cuando llegue la participación 3 que está en pantalla, Pedrito tiene que leer A girl told me to go to the building on Main Street. A Carlita le di la número 5. Cuando lleguemos al número 5, Carlita es la única que va a leer. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? Así lo trabajamos para maximizar el tiempo en práctica. Listen to your number and remember it and be ready to practice. Les voy a asignar números, así que pendiente a los que mencione, porque ustedes van a participar y así lo hacemos de una manera bastante fluida e interactiva. Eduardo Josué, you go number 1. Kenny, number 2. Luis Alejandro, number 3. Rafael, number 4. Sara Vanessa, number 5. Catherine Alexandra, number 6. And Moises, number 7. Thank you so much. Now, let's begin, people. A los que les asigné número, comenzamos. Número 1, después el 2, 3, 4, hasta llegar al 7. Number 1, begin. Okay. Hello. Okay. What is the Melbourne building? I don't like it. Don't worry, there are perdón, for buildings. Buildings. Which one do you need? Listen on this one. Escuchemos acá, Miss Kenny. Which one do you need? Which one do you need? Which one do you need? Okay, thank you. Number 3. A girl told me to go to the building on Main Street. 4. I can eat down the street on the left side. One more time. Listen to this one. I know it. I know it. Repeat after me, Rafael. I know it. I know it. It's down the street on the left side. It's down the street. Down the street on the left side. Thank Okay. you. Number 5. Number 5. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? All right. Thank you. Number 6. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. All right. Thank you so much. Good job for the first round of people participating. Let me help you on something. Check on this information. I have, in this one, we can have a combination of sounds like this one. Listen to me and practice, everyone. Ask you. Ask you. Ask you. Everybody, ask you. Ask you. Don't stop, right? Don't stop. Don't say ask you. Ask you. Ask you. Right? Ask you. Perfect. Let's read the complete phrase now. Let's practice. I have to ask you. Everybody, I have to ask you. Perfect. Perfect. That's it. Thank you so much. Second round of people participating. I need your collaboration to raise your hands so I can count you in. Please
Vamos a una segunda ronda con 7 nuevas personas. Los que no han participado, les invito a levantar su manita porque mi memoria es mala y no voy a hacer que repita a alguien de la primera ronda y quiero darle chance a los demás. Así que los que están listos, levanten su manita, porfa, para tomarlos en consideración en la práctica. Thank you. And the rest, hello, hello. Thank you, thank you. All right, I have some people. Let's begin. All right, vamos a iniciar. Suleima, you are number 1. Mario, number 2. Milady, number 3. Heidi, number 4. Carmen, number 5. Wilfredo, number 6. And Nestor, number 7 on the second round. Now, you begin, people. Ahora inician. En el orden que les comenté, vamos leyendo las participaciones. Let's begin. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? You're told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of Australian center or the building between Main and King Street. Number 7, hello, hello. All right, no number 7. Let's read together, people. Leemos todos como clase. Number 7, everybody. I have some interviews. Interviews. Again. Thank you again. Bye-bye. Thank you again. Bye. Thank you. Let's work on something and let's go for the last round. Vamos a la última ronda, así que si hay más voluntarios que no han participado, les invito a que levanten su manita en este momento para hacer el conteo de a quienes les vamos a asignar. Please, 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 time to participate. All right. Recuérdese que esas participaciones, cuando son voluntarias, son las que cuentan para un 20% que tenemos pendiente de asignar, ¿ok? Así que los que no han participado, let's do it. And in the meantime, let me give you a chance. All right, let me see on this one as well. Mientras levantan ahí las manitas, déjenme darle retroalimentación. Quizás me lo voy a llevar doblado. Check on the microphones, please, please. Voy a trapear y voy a sacar aquí. Voy a sacar los zapatos. All right, thank you. Leave it open. Dejen la manita arriba. Los que la han levantado, solo hacemos una práctica grupal y de ahí les asigno. Listen and practice to the first information. I don't live here. Everybody, I don't live here. Don't live here. Everybody, don't live. I don't live here. I don't live. All right, thank you. Check on that one. Live, no me diga live. Es live. I don't live. I don't live I don't live Exactly. here. Thank you. The next one, listen and practice. Vamos con la siguiente. A girl told me. A girl told me. A girl told me. Exactly. A girl told me. There we are. Thank you. Thank you. And the last one, building. Building. Exactly. Thank you so much. Let's give the participations at this moment. Teacher. Thank you. Tell me. Teacher, and number 2, don't worry, there are. There are. Exactly. There are. Thank you. All right. Thank you. Let's see the first one. Number 1, Saraí, you are number 1. Miss Lizette Enriquez, number 2. Rosa del Carmen, number 3. Mario Alberto, number 4. And that's it.
And the rest we'll read together. Hasta el número que asigné vamos a parar y después lo hacemos como clase. All right, number 1. Hello, can you help me? What is the Malibu building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl telling to go to the building on Main Street. Thank you. Number 4. I know it. It's down the street on the left side. All right, let's do it together. Las demás las leímos todos juntos. Let's do it, everybody. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There There are are The building between King Street. King Street. Thank you again. Bye bye. All right. I Finish. some I have some interview interview there. there. Thank you Again. Thank you. Bye-bye. Thank you again. Bye bye. Bye-bye. Thank you so Bye-bye. much. All right. Good job, people. Good job on this one. The other one and the last feedback for this information. Check on this word. The letter K is mute, right? It doesn't sound. Vea que acá la letra K no suena. En escritura está presente, pero en pronunciación no. I know. Con N comienza el sonido. No. I know it. I know it. Exactly. I know. And we can have a combination. Know it. Know it. I know it. Exactly. After that, it's nice. Is there any question? Mr. Mario, question? No, sorry. All right, no problem. And Miss Jessica, was there a question? Sí, sería I know it. No, no it. No it. Sin hacer pausa. I know it. Exactly. I know it is down. I know it. It's down the street. Exacto. All right. Thank you. Thank you. Now, let's change the view and let's go for the next information in this one. Tell me, there are some expressions in bold. What are or which are the expressions? Vea que se nos han resaltado o están resaltadas algunas frases en la conversación. ¿Cuáles son las que están resaltadas en negrita, in bold? There are. There are. The other? There And the last one? There are. What do we use? What do we use this structure for? Take a look at the conversation. What is the person using it for? ¿Para qué creen que lo está utilizando? O para qué se utilizan estas expresiones de acuerdo a la conversación. ¿Qué estaremos dando como mensaje cuando utilizamos there are? Ubicaciones. Ubicaciones puede ser, está relacionado. Una cantidad de edificios. It's possible, a quantity, yeah. Sí existe o se encuentra. All right, thank you so much. All right. Si existe, excelente. In this one, when we say there is or there are, it's because we're making reference that something exists. Let me show you some examples so you can understand this information quite nicely. All right. Check on this one. What do we do at this moment? Read on the presentation how to use. Everybody? To use there is and there are plus quantifiers. Quantifier. Exactly. Take a look at the picture. What is that place? What is the name of the place, people? Bank. Exactly. Bank. Now, let's talk that something exists. Something is there. Vamos a hablar que algo existe o algo está presente. Para eso utilizamos estas frases. Tell me, which one is the correct one? There is or there are for the information on the screen. What do we say? For me, there is. There is. And for the rest? There is. There is.
Let me have some people participate. Miss Lisette, which is your alternative, Lisette? ¿Qué utilizaría usted, Lisette? There is. Thank you. Kenny, thank you. Kenny, what about you? What is your selection? There is or there are? There is, teacher. Okay, thank you so much for that alternative. People, you are correct at this moment. But is this the complete sentence, people? No. What is missing? There is a bank. A bank. Perfect, perfect, perfect. Thank you. Now, let's read together the sentence, people. There is a bank. 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 Perfect, perfect. Remember, when we say a, this makes reference to a number. What number are we making reference to? One bank, teacher. Number? Exactly. Perfect. Number one. This is similar. A is similar to one in quantity, right? If you see this one, bank, plural or singular? Singular. Singular. Only one. Exactly, only one. For that reason, we need to match the information, all right? Singular, you say one, singular, bank. It's like mathematics, right? Como las matemáticas. Si tenemos singular acá, le ponemos un A. O el an, remember that one? It is possible to go like that one to make reference to number, but this is for pronunciation. Recuérdese que el an también quiere decir un o uno, pero es por cuestión de pronunciación que utilizamos uno o utilizamos el otro, ¿ok? Porque la función es la misma. There is no problem on this one. So people, what is the expression for singular elements? Cuando hay un elemento al que hacemos referencia, es uno, ¿qué frase utilizamos? There is. There is. Everybody, what is the expression we say? There is. There is. Exactly. And you say a or an. Recuérdese que después de o antes de mencionar el lugar, siempre vamos a poner un artículo que sea a o sea an. That is like the expression, the full expression. Let's check on the next one. Now, how many banks are there? Two. There are two banks. There are banks. Exactly. There are banks. All right. For plural, is it possible to say there is for plural? No. Banks. No, there No. are What is the expression for plural? Banks. there are banks. Exactly. All right. Do we need to use check on this one? Plural. Let me see on this one. Let's go for a quick analysis on this information. Banks. Is it only one? No. Or more than one? More one. More. Exactly, right? Plus one, let's say, because we have plural. All right. This one, and the other one, if you remember, what is the other article? An. And this one, they have a referencing number. And what is the referencing number? One. Exactly. Talking about the referencing number, it's similar to say one. Vea que esos artículos, cualquiera de los dos, ahora an es un trasfondo numérico porque dan referencia a uno, hablando de cantidad. Now, people, do we need a or an before banks? No. Is it necessary? ¿Será que es necesario poner a o an antes de banks? No. Yes. Why not? No, there are banks. Because it's more than one. That's a good explanation, right? It's plural. It's plural, exactly, more than one. So these are not good combinations, right? Singular and plural elements don't match. Vea que no hace juego que pongamos un elemento singular con un plural, sino
si lo tradujéramos, dijéramos prácticamente, hay un banco. No pega la info, right? So we eliminate this one. Esto es solo para retroalimentación, ¿ok? Pero acá, let's erase it, right? Lo vamos a tachar para que no se me confunda. So we go in this one, and the expression is, ¿cómo nos quedaría entonces la expresión? There are banks. There are, everybody? There are banks. Exactly. There are banks. Right? Recuérdese que el I y el an no lo utilizamos por lo que recién explicamos. There are banks. There is no problem. Aquí no solo con los bancos, sino que si un elemento es plural, aplica lo mismo. No le ponemos artículo. There are banks. Questions so far, people? ¿Preguntas al momento? No. No. All right. Let's go for the other one. Let's check on quantifiers. Vamos a hablar acá de ciertas frases que son quantifiers. Read the first one. What does it say, people? No. The first one is? Everybody? The first quantifier? ¿Cuál es el primero que tenemos en pantalla, chicos? No. No. On. No. Ah, exactly. All right. So in this one means zero, right? Like a number, zero, nothing. So when you have the word no, this is making reference to a quantity, like nothing, like this one. No. Check on the microphone, please. Ayúdenme con su micrófono, porfa, porfa. Thank you. So this is the one. Si ponemos el no, entonces estamos diciendo que no hay nada, no existe. Right? Check on this one. The word is no. Vea cómo es la palabra. Es un no como en el español. No estamos poniendo el not, que esta es la negación para los verbos. Así que no se me vaya a confundir, ¿ok? En traducción, ya voy. En traducción no tendríamos tal vez mucha diferencia, pero acá el no sí es de cantidad antes de un lugar. Y el not es la negación, pero de acciones o del verbo to be. Pero no se me vaya a confundir para poner el not. Mario, tell me. Thank you. Give me an example, please. Yeah, of course. I give you one. For example, let me see. In my city, and I show you this. In my city, there is no, let's see, Kentucky. Right. No es que le hagamos publicidad al lugar, ¿verdad? Pero vamos a ponerles un ejemplo. No, not like that, right? There is no Kentucky Fried Chicken. That is for me. That is an example. Check on this one, that the first part remains like affirmative. Vea que la primera parte se mantiene como que es afirmativo, pero solo le pongo el no. ¿Ok? Entonces, si lo tradujéramos así bien, como que no hay, estamos diciendo en eso, no hay, pero nos mantenemos con el there is y ponemos el no. There is no Kentucky Fried Chicken. Otra alternativa, ¿verdad? Puedo decir lo mismo, in my city, let's see, give me a second. In my city, there is not a Kentucky. A KFC le voy a poner para más corto, ¿ok? There is not a KFC. Vea que acá ya cambié algo. Ya el not sí es parte del verbo y ya transformo la oración en negativa y utilizo un artículo. A KFC. Mientras que en la otra solo me mantengo afirmativo con el there is y la frase la convierto en negativo al ponerle no. There is no Kentucky Fried Chicken. So these are the two different forms to express that something does not exist in a country. A little bit clearer, Mario? Vamos a tener más práctica, pero de momento, Mario. No, teacher, because I don't know where I use no or not. It's your decision. It's your decision. It's up to you. Two forms are valid, but it is up to you. The two are okay.
Las dos son válidas. Usted decide cómo utilizarlo. Teacher. Pero en una queda como afirmativa la oración, que sería en la número 1, porque no estoy poniendo un elemento negativo en el verbo, sino que en la frase. No Kentucky Fried Chicken. Y en la siguiente, la negación se pone en el verbo. There is not a KFC. Pero las dos formas son válidas. Válidas. Mario, ya les atiendo, solo que estoy con Mario por el momento para clarificar y después voy con los demás. Tell me. But in the exam, Yeah. for example, I use the to form. It depends. It depends on the elements that they give you. For example, if imagine in the example, in the exam I say in my city, and I give you no, like this one, KFC, right? Si yo le diera en un ejercicio y le pongo entre paréntesis que me utilice la palabra no, entonces ahí el formato número 2 no me es válido porque no voy a utilizar not, sino que la palabra no. Tal vez por identificar un formato. But like that one. But it is up to you. Ahí es prácticamente decisión de ustedes cómo expresarlo. This is for affirmative and for plural as well, right? Like this one. In my city, there are no hospitals. For plural is the same. Vea que para plural lo único que va a utilizar es el are. Eso simboliza el plural, pero de ahí nos quedamos con el mismo artículo, no hospitals, en este caso. Plural or singular. How is this going for you, Maria? Yes. Better. Vamos mejorando. Better. No problem. We have practice, so don't worry. I believe one lady was going to ask on something. Tell me, what's your question? Teacher, can you translate the two sentences? There is no difference. No hay diferencia en el español. Pero ¿por qué decía que una quedaba en positivo y la otra no? Es prácticamente cómo se desea expresar, cómo desea utilizar el idioma. Pero en el español no puedo decir, ay, no sé qué. O sea, no existe una traducción. Lo entendemos como no hay tal lugar o no existe. Literalmente estamos diciendo que no hay. No hay hospitales, no hay esto, no hay un restaurante. Eso es lo que estamos diciendo. Pero acá en inglés se da la opción o la flexibilidad de tener formas de cómo expresar una misma idea. Cada uno tiene un formato específico de cómo utilizarlo, pero al final llegamos al mismo mensaje. Ya cuando lo transferimos al idioma. Hello. Sí. Bye. No dijo nada. Libre. Que siga Mario con la clase. Hello. Ahí ¿Me está, escuchan? lo que ¿Me había escuchan? ido. Sí, ya es teacher. Sorry, creo que mi Inter fue el malo. Sorry. Pero Ya le estaban buscando sustituto. Sí, los escuché. Les Mario, escuché sus comentarios. Vaya. Escuché sus sentimientos más internos. Los pude escuchar. Muchas gracias. No se preocupe. Menos cuántos puntos para no sé quién. Ya los anoté. No se preocupe. Son bromas. Lo bueno que tenía el micrófono apagado. Yo escuché go to sleep. No. Check on this one. No, let's see on this one. As I was saying, it is up to you how you want to express the idea. Va a depender de usted cómo quiere expresar la idea, pero el inglés se presta a veces para tener dos formatos de cómo expresar una misma idea. En el español, tal vez cualquier formato de los dos lo interpretamos como no hay. No es como que una tenga mayor o sea tan diferente una de la otra. La idea es la misma, pero va a depender de cómo lo queremos utilizar en el inglés. Any other question? ¿Preguntas? Hello. No, O ya me fui otra vez y no me di cuenta. Bueno. No, nosotros no. No, ahí estoy. No, hombre, no. Don't go, people. Don't go. We're about to, no, yo sé. Ya casi. We're about to finish. Ya casi. Let's continue with more examples. All right. Check on this one. What about the next one? The next expression that we practice on today. What is the other one? Some. Everybody repeat after me.
Some. No, Some. Take on my illustration. Vea mi ilustración que da una referencia, ¿ok? No estoy hablando de 5 tal cual, ¿ok? Pero ¿qué significará some? varios. Algunos, varios, exacto. All right. We are talking about unacceptable quantity. Right? Estamos hablando siempre con frases que dan referencia a cantidad, no son específicas, porque si fueran específicas yo dijera 5 o yo doy una cantidad. Acá son expresiones que no son específicas, pero nos dan referencia de cantidad. El some es como algo aceptable, algunos o varios, ¿ok? No demasiados. Entonces, some. And in this one, because we're talking about some, we go for plural. Vea que como el some, obviamente, hace referencia a más de uno, por eso vamos a utilizar generalmente o siempre there are some. Porque el there is es solo para uno, entonces ya no los entra en juego. There are some. There are some parks. There are some pupuserías in my neighborhood. There are some malls. ¿Qué más tienen ustedes así en cantidades aceptables? Lugares cerca de su casa. Tortillerías. There are some don pollos. Gatos, chuchos. No, but places. Pero es válido para decir que existen, pero nos estamos quedando con lugares. Comedores. There are small restaurants. There are some. There are some parks. Some parks. There are some chori. Some choris places. My goodness. Choris. Oh my goodness. There are some supermarkets. Exactly. You see? There are some coffee carts. So exactly. Possible. Thank you so much. You see? You express a quantity that is acceptable. Not too much and not too little. Estamos expresando una cantidad aceptable, digamos. No son en exceso y no es poquito tampoco. There are some, right? Es como aceptable. There are some. And the last one, for this one, let's read. A lot of. Everybody. A lot of. A lot of. And in this one, algo como que loro estamos diciendo, pero ahí se va, más o menos. A lot of. Recuérdense que la T suena como una R entre sonidos de vocal. A lot of. A lot of. Y si suena la F al final. A lot of. La F suena como V. Lot of. Lot of. Exactly. And in this one, because it is plural, we go like this one. Check on my illustration for this part. What about this one? ¿Será que es lo mismo que son? A lot of. Ve que ahí igual hablamos de cantidad, pero hay una cantidad muy significativa, que podría ser hasta bastante o excesiva. There are a lot of. Let's go for the practice before we go. Tenemos 2 minutos rapidito y los ocupamos en práctica antes de irnos to go to sleep. Check on this one. All right. Dollar City. All right. What about this one? How can we express this one? Un dato real que considero sea Dollar City. En su ciudad, there is a city. There are some. There is one in my city. There are a lot of. Some. A lot of. Some dollars. There is some. There is some or there are some? Some. There are some. There are some. Plural. Exactly. There are some. Some dollar cities, exactly. Si en su ciudad solo hay uno, entonces decimos there is a dollar city. Right? There is a dollar city. Si no hay ninguno, ¿cómo dijéramos? There is no dollar city. Dollar city. There is no dollar city. Exactly. Next one. City hall, right? Una alcaldía, city hall. What is the expression for your city? There is a city hall. A city hall. All right. Because one per city es una por ciudad. No podemos decir there are some, porque en su ciudad solo va a existir una, ¿ok? Yeah. There is a city hall. Let's go for the next one. What about this one? Expression.
Population. A lot. A lot of. A lot of A pollo. lot of. Don Chicken. Don Chicken. Mr. Chicken. Mr. Chicken. Mr. Chicken. There are a lot of, you see? There are a lot There of. A lot of Don Pollo, right? There are some. There are some, okay, yeah, okay, acceptable. That's fine. It depends on you. The last one, parks. What about in your city or There are neighborhood? some. There are There some are some. Some. parks. There are some parks. There are some parks. All right, value. Eduardo, tell me. Solo, ¿verdad que el a lot of es para cuando no es contable y el many es cuando es contable? No necesariamente, no entran en esa Se categoría. entendía. Son simplemente cuando no queremos ser específicos con las cantidades. Eso de contable y no contable es un tema diferente. Sí Pero hay por lo diferencia entre menos. esas palabras. Wait, esperen, permítanme que les explique, si no nos confundimos, ¿ok? No estamos hablando de algo contable o no contable, eso es otro tema. Cuando mencionamos el many, viene en combinación con otra palabra. Sí, algunas son similares, pero acá estamos hablando de, exacto, how many, how much, eso es ya otro contenido. Pero acá estamos hablando de cantidades y no estamos siendo específicos. ¿Okay? El no se transfiere como decir un cero. ¿Okay? El a tiene referencia a uno. ¿Okay? Pero de ahí el some es una cantidad aceptable de algo. ¿Okay? Y el a lot of, una cantidad bastante grande. Pero no estamos haciendo referencia si son contables o no contables por el momento. Si los consideramos todos estos, todos serían contables. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre esos nombres. Pero por el momento eso sería la idea. Solo con cantidades no específicas. Okay. All right. Perfect, perfect. Now, people, before we, remember there is a homework. Nada más antes de retirarnos, recuérdense que este día está la tarea activa, tarea número 4, ya está en la plataforma. Así que les invito a que mañana la puedan comenzar a revisar. Mañana les comparto un tutorial. Bueno, el tutorial ya lo conocemos, pero se lo socializo nuevamente para que no olviden hacer su tarea número 4 de este curso. Now, before we sleep, is there any question? Antes de ir a dormir, ¿alguna pregunta? Sí. Or ready to sleep? No. Tell me, Cristian, Rafael. Vaya, sería en la semana 4, ¿verdad? Teacher, perdón. ¿Sí? Sería el video. No, ahí revisemos los datos, Cristian, por ahí en la plataforma. Ahí va a ver la información y que ya socialicé al inicio. Okay. ¿Cuándo vence, teacher? Vence en 48 horas. Entonces va a ir para el ¿cómo se llama? Para el miércoles. Es una tarea de enlace, ahí lo va a revisar. Dígame. Yo me han dado todas las tareas y no me aparece una. ¿Cuál no le aparece? La última. Vale, vamos a revisar su caso, me escribe mañana si gusta y yo mañana con gusto le atiendo y vamos a ver qué habrá pasado. Okay. All right? No problem, un gusto. So people, have a good night and see you tomorrow. Si buscan la carpeta de la tarea está en la semana 4, ya está activo, búsquelo por ahí y ahí la va a revisar. Thank you. Okay. People, have a good night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night, good night. See you. Bye. Bye. Bye-bye.